Sean todos ustedes bienvenidos, queridos compañeros. Chéquenle. Sí. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos compañeros, a su canal favorito, Avance Magisterial. Hoy martes 29, iniciamos con este segundo día del seminario para las preguntas abiertas. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a analizar el dominio 2. El dominio 2 que nos invita a reflexionar sobre la cultura de las escuelas, la cultura que se vive más allá de las aulas. Hoy nos vamos a enfocar eso. Sean todos ustedes bienvenidos. Yo soy el maestro Chema y este es Avance Magisterial. Comenzamos, queridos compañeros. Confírmenme si se escucha bien. Díganme si sí se escucha bien. Me dice Blanca que no escucha. A ver. Sí se escucha. Sí se escucha, bueno. Maestro, muy bien. Sí se escucha. Muy bien. Pues iniciamos. Excelente. Iniciamos, queridos compañeros, hoy con el dominio 2 que nos invita a la cultura, a revisar la cultura escolar, precisamente. La cultura escolar que se centra, este principio 2, en 4 criterios educativos, ¿ok? Número 1, inclusión. Número 2, equidad. Número 3, excelencia. Y número 4, interculturalidad. Recuerden, queridos compañeros, que para la nueva escuela mexicana, las culturas, o sea, lo que se practica y se vive a diario en las escuelas, debe de tener estos 4 principios. Se entiende por cultura, tome nota, se entiende por cultura a todos aquellos hábitos, valores, acciones, actitudes, comportamientos, conductas, tradiciones que se repiten en el día a día en una escuela. Esa es la cultura. Habrá diferente tipo de cultura. Por ejemplo, la cultura del turno matutino es la de la tarde. Ya lo habíamos descubierto que no es la misma cultura. Hay diferentes personajes, porque eso es la diferencia. Las personas, los niños, los adultos, los papás, que hacen a esa cultura una cultura específica. Y la NEM dice, muy bien, yo voy a respetar todas estas culturas, que si allá en el norte celebran al Cristo Negro, que si en el sur pasean a la Virgen y hay fiestas de cada comunidad, que si en el centro se llevan a la Virgen cargando y hacen una procesión y cierran calles y eso. Ok, lo respeto. Le doy ciertos días al calendario para que se ajuste. Sin embargo, no puede estar por encima cualquier tradición, cualquier actitud, cualquier conducta por encima de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, la NEM dice, la nueva escuela mexicana, ok, profesores, debes de centrarte en 4 principios. La educación que tú des, no importa si paseas a la Virgen, si haces procesión o festejas el Cristo Negro, tienes que tener 1, interculturalidad. 2,
inclusión educativa. 3, excelencia educativa. Y por último, la equidad. Vamos a hablar un puntito aquí de la equidad. La equidad se le llama equidad porque es la antesala para llegar a una de las metas de la nueva escuela mexicana. Una de las metas que lo escribieron en su libro que se llama El marco para la excelencia, o mejor conocido como perfiles, parámetros y criterios e indicadores. Aquí ellos nos dicen que debe de existir una igualdad sustantiva. Apunta el término. ¿Qué es igualdad sustantiva? Vamos a ver esta imagen para que entendamos lo que la NEM quiere de la igualdad. Si ustedes se han fijado en esta imagen, es muy clara, es muy precisa al término al cual se refiere la igualdad. Permítanme, la estoy abriendo. Aquí la tenemos. La igualdad sustantiva en la nueva escuela mexicana, voy a compartir la pantalla. La igualdad, hay que compartir, por favor. Ya, muy bien. Ahí está. Esa es el concepto de equidad que nosotros debemos de manejar para llegar a una igualdad sustantiva. De este lado tenemos a la persona grande que él no ocupa algún ajuste razonable para que alcance a ver el partido. ¿Sí? Tenemos a una persona medianita y él ocupa un ajuste razonable a nuestras actividades, a la escuela, ocupa un ajuste razonable para eliminar las barreras de aprendizaje y participación. A él solamente le van a dar una cajita y entonces al otro chiquitín, él ocupa 2 ajustes razonables para eliminar la barrera de aprendizaje que se le presenta, ¿ok? El niño no tiene una barrera. El estadio, en este caso su escuela, tiene esa barrera de que no puede acceder el niño a el partido de béis y tu niño no puede acceder al conocimiento. Ese niño ocupa 2 cajitas. De esta manera es que vamos a llegar a la igualdad sustantiva. La imagen de la derecha, que en donde no hay una equidad, en esa imagen podemos apreciar nosotros que no es una igualdad sustantiva, solamente es igualdad. Dale a los 3 las 3 cajitas. ¿Qué pasa cuando practicamos la igualdad a secas? Que es un concepto de la nueva escuela mexicana. Cuando le damos a todos lo mismo, pasa lo de la izquierda. No hay igualdad sustantiva, simplemente hay igualdad. Simplemente al que no ocupaba nada, lo impulsaste más. Al que ocupaba poquito, pues como tú hiciste tus mismas actividades, lo impulsaste y alcanzó a ver. Ahí sí le ayudaste. Al otro lo potencializaste, a este sí le ayudaste. Pero te olvidaste del último niño, del que no ocupaba una cajita, sino 2 cajitas. Y a este término, la nueva escuela mexicana le llama igualdad sustantiva. Ahora, ¿cómo es la igualdad sustantiva? Cuando todos logran participar en el proceso de aprendizaje. Cuando sin importar su preferencia, su orientación, sus gustos, sus capacidades, sus debilidades, sus intereses, el niño logra participar. Y eso viene en el examen, anótalo, pues ahora vamos a continuar. Me han preguntado también, queridos compañeros, oiga, profe Chema, ¿qué tipo de textos debe de tener? ¿Qué tipo de textos debe de tener cómo lo debemos de hacer? Pues bien, este video que vamos a ver a continuación se llama el tipo de texto y deben de ser de 3 tipos de texto. Vamos a darles una refrescada. Yo sé que ustedes son muy buenos, yo sé que son profesores, pero pues no está de más que le demos una refrescada al tipo de texto que nos están pidiendo. Muy bien. Punto número 1.
Hay docentes, aquí nos dicen, hay docentes que dejan de lado a sus alumnos con problemas de aprendizaje. Sí es cierto. Y ahí no estamos entendiendo lo que es la equidad para lograr la igualdad sustantiva. Primero eres equitativo, le das a cada quien lo que necesita y luego logras la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es en donde todos podemos participar y aprender. Ahí está la clave. Pues bueno, querido compañero, querido maestro, te comento. El texto que solicita la UCICAM es de 3 tipos. Número 1 es narrativo. Narrativo. Tienes que hacer un cuento, una narración, perdón, no un cuento, una narración tipo cuento, tipo relato, porque tienes que narrar lo que pasó. Cuando tú eres narrativo, narras los hechos que están pasando. Punto número 2, la UCICAM pide que tu texto sea descriptivo. Número 2, debe de ser descriptivo, debes de describir qué está pasando, cuántos son, cómo son. Debes de dar detalles para que el lector, o sea, tu evaluador, sepa que está con mayor claridad. Ojo, no es una novela para que describas tanto. No es una novela para que narres con lujo de detalle todo lo que pasó y para que le pongas cosas de novela. No. Nada más es narrativo, descriptivo y por último, número 3, debe de ser argumentativo. Y se convierte en argumentativo cuando sustentas tus hechos con algún argumento que le dé validez. Pero para ello les traigo unos videos de unos amigos youtubers. Déjense los comparto. El video se llama El texto narrativo. No, perdón, primero vamos a ver el texto. El texto argumentativo, que es de los más complejitos que vamos a ver. Argumentativo que viene siendo con la teoría. Bien. Vamos a ver este video que se llama Tipos de textos. Lo tienen de todos modos en su liga que les mandamos. Y el primero va a ser ese. Ahí está. Tipos de texto argumentativo. Pongan atención y tomen las partes más importantes que nos está pidiendo este tipo de texto. Adelante, por favor. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy, muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso.
Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas 2 cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer una reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con
3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Gracias, gracias. Pues muy bien, ya vieron ustedes, ya vieron los tips que nos dan para el argumentativo. Fíjense cómo se debe de escribir. Acuérdate, tus parrafitos de tus 150 a 300 palabras deben de traer argumentos. Te dieron tips. Ahora vamos a ver a otra amiga youtuber, la cual nos habla de los otros 2 tipos de textos, que es el narrativo y el descriptivo. ¿Ok? Hola, cuando quieras elegir qué película ver, te recomiendo siempre leer lo que sale atrás, porque ahí encuentras una descripción de cómo es la película y también te cuentan de qué se trata. Buena película. La última vez vimos cómo reconocer los textos de tipo argumentativo y expositivo. Ahora vamos a ver otros 2 tipos de texto, los narrativos y los descriptivos. Cada vez que contamos algo, ponemos en práctica el texto narrativo. La idea del texto narrativo es crear un mundo que puede ser ficticio o no, y que puede buscar entretener al lector o informarle de algo. Ojo, que el texto narrativo no es lo mismo que el género narrativo, que es un género literario. El texto narrativo puede ser literario o no literario. Un texto narrativo literario es una novela o un cuento, y un texto narrativo no literario puede ser una crónica del diario o una noticia. Fíjate en esto. La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. ¿Y ahora? La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. Los 2 enunciados son textos narrativos, aunque se dan en contextos absolutamente diferentes. El primero podría corresponder a un cuento, una novela o un relato de ficción. El segundo puede ser parte de una noticia o de un programa de crónicas policiales donde se narran hechos desde la realidad. Ambos poseen los mismos elementos. Tienen un narrador, tienen personajes, la joven, acontecimientos, salir de la casa, no saber que no va a volver, y un espacio donde se dan estos acontecimientos, fuera de la casa de la joven. Pasemos a los textos descriptivos. Estos siempre responden a la pregunta ¿cómo es algo? Las descripciones muestran las características de algo, o de una persona en concreto. Es como si dibujáramos con palabras esas características. Existen descripciones subjetivas y objetivas. En la subjetiva incorporamos apreciaciones propias para describir algo o alguien. Por ejemplo, vendo hermosa y acogedora casa con cómodas habitaciones y encantador jardín. Pero si publico un aviso que dice, vendo casa de 100 metros cuadrados, jardín con piscina, 3 dormitorios, en condominio cerrado, en este caso me limito a decir las cosas tal como son, sin involucrar mis percepciones personales. Cuando describimos personas también podemos hacerlo de diferentes maneras. Primero, una descripción objetiva o prosopografía. Simple nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Johnny Depp. Hombre de contextura delgada, de pelo largo, castaño oscuro y tez morena. Ojos negros, pómulos destacados. Ahora,
Si conocemos mejor al personaje, podemos hacer una etopeya, o sea, una descripción de sus características psicológicas. A pesar de su cara de chico malo, es un hombre tierno, sensible, romántico e intelectual. Por último, cuando incorporamos los rasgos físicos y los psicológicos, estamos haciendo un retrato. A pesar de su cara de chico malo, este moreno actor es un hombre sensible y sus ojos oscuros transmiten el romanticismo que siempre lo ha caracterizado. Además, se pueden hacer otros tipos de descripciones de personas, como la caricatura, donde exageramos los rasgos físicos y psicológicos de manera negativa o imperfecta, o la descripción laudatoria, donde se exageran los rasgos positivos de una persona idealizándola. Los autorretratos son también textos descriptivos, o las topografías, cuando describimos un lugar, o la zoografía, cuando describimos animales, o la cronografía, donde se describen épocas o periodos de tiempo. Hasta acá hemos visto los tipos de texto que vas a tener que analizar y reconocer en la PSU. Nos vemos próximamente. Suerte. Me voy a ver la película. Hola, soy Rebeca. Gracias, gracias. Muy bien, pues ya. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Dice Erika, ya me hice bolas. No te hagas bolas, Erika. Ahorita estamos todos para ayudarte. En estos videos acabamos de ver el tipo de textos que quiere ver la UCICAM, ¿sí? ¿De dónde descubrimos que eran estos tres tipos de textos? Pues principalmente porque narran hechos, ¿ok, Betty? La principal cosa es que los narrativos narran hechos, narran sucesos, así de clarito. Número 2, los descriptivos describen cosas y describen el cómo está el escenario, la escuela, el número, es la descripción. Y por último, el argumentativo, argumentas con algún sustento teórico tu práctica. Así de fácil. ¿Ya quedó más claro, Erika, Betty y Marina? No es tan complejo. Esto es extra de nosotros. Avance magisterial, esto es extra. Si ustedes vieran las respuestas que la UCICAM las dio, es natural y normal. Ahí está. Más claro, ya quedó. Es normal. Pero yo te quise dar un feedback, una retroalimentación para que sepas más o menos qué tipos de textos piden. 1, ¿son las 3 características que debimos incluir en nuestras respuestas? Sí, ya me quedo más tranquilo, sí, profe. Vuelvo a repetir, 3 características debe de ser narrativo, descriptivo, argumentativo. Narrativo porque vas a narrar los hechos, vas a narrar qué pasó y cómo lo resolviste o qué opinas. Narrativo, fácil. Descriptivo, vas a describir los eventos, los hechos, los sucesos, las actividades. Describes cómo fue el paso a paso. Exacto. Es lo mismo de ayer, pero estamos puliendo la estrategia. Recuerda que al final de los 4 días vas a tener una mejor redacción. No solamente te vamos a enseñar en avance magisterial a la teoría. La teoría la tienen todos, compañeros. La teoría está en su bibliografía. La teoría aquí viene. La clave está en cómo nos ayudamos nosotros entre todos y cómo hacemos nosotros más fácil las cosas. Ahí está la diferencia de avance magisterial. La teoría es de dominio popular. La teoría todos pueden descargar sus lecturas y ponerse a leer. Lo padre y divertido son estas sesiones en donde aprendemos los unos de los otros. Pues bien, dice, al momento de redactar en automático se va dando sin darnos cuenta. Exacto, solitos. Si tú vas narrando los hechos, es narrativo. Y si tú describes con actividades, si tú describes cómo estaba el salón, cómo estaba, de qué tipo de economía, tú ya vas dando la descripción y finalizas, cierras con el argumento, con algo que sustente tu práctica. Está fácil, está fácil. Es entender la pregunta, el texto narrativo, pero cuando colocamos todo lo que hacemos, vamos a describir y argumentar. Exacto. Ya vamos entendiendo, ya vamos entendiendo. En la argumentación vamos a decir las razones por las cuales trabajamos, las estrategias, defender el resultado. Correcto. De eso se trata avance magisterial, de darte tips y herramientas. Bien, tú pudieras saberte nada más, porque hay muchos materiales que dan preguntas y las preguntas son muy similares o hay materiales muy similares, pero la diferencia con avance magisterial es esta cercanía o esta red de colaboración, ¿sí? Esta red que todos nos vamos a ayudar. Pregunta, ya la habíamos contestado ayer, pero cuando vamos haciéndola nos va surgiendo. ¿Tenemos que contextualizar en todo? No. Repito,
solamente en las primeras preguntas tienes que contextualizar para que tu lector sí se dé cuenta de dónde está, en dónde está la localidad, pero ya en las demás vete directo a la resolución de tu pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú en todas pones en la escuela primaria Marito Juárez, en la escuela tal de la localidad tal, te vas a gastar esos caracteres, ya no los gastes porque va a ser una sola hoja la que va a leer el evaluador. Pues bueno, queridos compañeros, nuevamente en controles, por favor, envíe el documento que es un referente teórico, que es la teoría que se extrae de los materiales de la bibliografía, pero es muy buena que ya la tengan seleccionada y dosificada. Mándelo, por favor, si es de acuerdo a la pregunta, exactamente. Mándelos al WhatsApp controles y también mande las preguntas que les toquen. Aquí en cabina, por favor, divídanos en 6 equipos. Nuevamente voy a hacer énfasis en el tiempo. Si no alcanzamos a leer todas, ahora vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Dice, debe de ser de este ciclo escolar o puedes hablar de situaciones pasadas. De situaciones pasadas, pero de tu centro escolar, ¿ok? Por ejemplo, si tienes un ciclo escolar en este centro escolar, tienes que hablar de ello. ¿Por qué? Porque lo único que pueden cotejar es tu escuela que tú metiste con lo que tú estás diciendo, nada más, pero no van a decir, a ver, voy a abrir el mapa para ver si sí es cierto que así es. Ah, no, no es de Texas, no van a hacer eso. Lo que ellos quieren ver es coherencia y una redacción clarita de la número 1 a la número 15. Ok, arriba en las salas va a aparecer pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Recuerda que te debes de enfocar en esa pregunta. Hay que editar ese documento para que todos lo tengamos. Acuérdate de que al llegar a tu sala, revisas qué pregunta te tocó o a cuál equipo perteneces y alguien tenga la iniciativa, uno de los 15 miembros del equipo, tenga la iniciativa y levante la mano y diga, yo comparto, compañeros. Compartan pantalla para que todos veamos lo que se escriben y pónganse de acuerdo todos. Después de 20 minutos regresamos al análisis, o sea, a las puras 6 vamos a tener que regresar. Ya es el segundo día. Ya para este día ya tienes lo que es bueno de ayer lo vimos, lo que debes de contar, las dimensiones del perfil educativo. Hoy te dimos un tip de los 3 tipos de textos que ocupas. Ocupas narrar, ocupas describir y ocupas argumentar. Dice, maestro Chema, ¿en qué pregunta mencionó que se recomienda describir el contexto? En la primera y si es necesario, nada más en la primera y en las demás ya tú te vas de corridito porque va a ser un solo evaluador el que te va a leer. Si tú te gastas tu párrafo, pero en este ejercicio podemos ser en cualquiera, si ustedes así lo quieren, para que se vayan soltando en estos ejercicios. Pero cuando sea la realidad o en tu simulador que te hicimos, tú ya directito, ya te sigues, no ocupas de estar redactando otra vez el contexto. Ayer hicimos el formulario y una respuesta puse lo que viví hace 20 años en la comunidad Popoluca. ¿Esa no vale? Sí te puede valer, maestra, no te preocupes, sí te puede valer. Lo único que no quieren es que no concuerde lo que tú digas. Por ejemplo, si en esta dices tú que tus alumnos son muy participativos en la pregunta 1 y 2 y te vas hasta la pregunta 4 y 5 y ya no son participativos porque en un centro sí, en otro no, ahí va a ser la confusión. Por eso se recomienda que sea de una sola escuela o de un solo ejemplo que vayas dando. Pregunta, en cada pregunta debemos de describir mi salón, mi escuela, no, solo en las primeras, ¿sí? Porque te vas a gastar esas características y va a ser pesado describir otra vez, en mi salón, en mi escuela, no, pero en este ejercicio, pues a lo mejor sí, ¿ok? Tendrás 20 minutos para contestar la pregunta que te toque. Al regreso la vamos a analizar con la rúbrica que ya les mandé. Dice, me llevé más de 3 horas contestando, pero traté de hacerlo de mi centro actual. Perfecto, Yadira. 3 horas son las que te vas a contestar y te felicito porque contestaste 20. El mero día solamente vas a contestar 15. De ahí la importancia de practicar y jugar con nosotros, con avance magisterial. Ya estamos listos en el WhatsApp. Confírmenme si ya les llegó los documentos al WhatsApp, por favor, confírmenme. Sí, ya están. Ok.
Cabina, ¿ya está lista? Ok, entonces van a ser 6 equipos, 20 minutos, la contestamos entre todos, regresamos y analizamos las preguntas, ¿ok? Vamos a ver, Lorena Anel, ¿qué vamos a hacer? Feedback, ¿qué y cómo lo vamos a hacer? Adelante, dime. Nos vamos a integrar en equipos y vamos a contestar la pregunta que le corresponda de acuerdo a al WhatsApp con el apoyo de todos, escribiendo, narrando, todas las actividades. Bien, tiempo, maestra. 20. 20 minutos. En la vida real o en el día D tendrías solamente 12, ¿ok? Te vamos a dar 20 para que esos 8 tú los utilices para, pues, ¿quién comparte? ¿Quién esto? Ok, otro tip. Te mandamos también el documento, controles, mándeles el PDF en donde está la orientación teórica. Recuerda que esa no es la respuesta, solamente es la teoría que nosotros sacamos de acuerdo a la bibliografía, pero si te ayuda, de ahí sácala. Ah, miren, esto quiere decir la inclusión, de aquí la saco. Ah, mira, esto quiere decir la participación social, de aquí lo agarro, ¿ok? Pues vámonos. Adelante, yo voy a estar entrando en sus salitas. Si veo que todo está bien, yo solamente los dejo. Y si veo que hace falta algo, los abordo y comenzamos a avanzar. Denle clic aquí, por favor. Clic aquí en unirse, clic en unirse y nos vamos. Adelante, vámonos. Regresamos, queridos compañeros, regresamos a la exposición de los productos. El día de hoy vamos a analizar el dominio 2, preguntas que pudieran venir para toda la función y nivel educativo de acuerdo a la guía que está proponiendo el LUCICAM, preguntas que podrían venir en relación al dominio 2. Profe Chema, ¿se pueden mezclar los dominios? Claro que sí. Nosotros te lo dividimos simplemente para facilitarte el trabajo y para que ese día se te haga fácil de identificar a qué dominio pertenece y en qué te debes de centrar. Pues muy bien, queridos compañeros, la rúbrica del día de hoy ya se las puse en el chat y se las mandaron también al WhatsApp y dice así: la respuesta da muestra del tipo de texto narrativo, sí, no y por qué, y ustedes me tienen que defender sí, no y por qué es narrativo. Número 2, o la 5, acuérdense que ayer vimos 3 partes de una rúbrica que posiblemente así evalúen los evaluadores certificados. Esos son, en las preguntas en el texto del chat de aquí de la sesión, nos decían que posiblemente si eran los mismos evaluadores certificados que la vez pasada, cambiaron, pero sí es la misma modalidad de evaluadores certificados para revisar nuestros exámenes. Espero y sean solidarios, sean empáticos y se basen en los procesos que ellos dijeron. Aquí dice, número 2, es descriptivo, sí, no y por qué, y lo tienes que describir y tienes que decir por qué es descriptivo. Y número 3,
si es, y número 3, si es argumentativo, si no y por qué. Claro que sí, maestro Paulino, le vamos a enviar controles, por favor, envíe las 6 preguntas, tanto las 3 primeras de allá, controles de ayer, como las 3 de ahorita. Nosotros creemos, con base en la respuesta que ellos dieron, que sugieren, la que sugieren, que así se debe de escribir, nosotros nos pusimos a trabajar y dijimos, ¿qué evaluarían de esto? Pues principalmente que cumplas con el rango de 720 a 2000 palabras. Esa es una. 2, que enuncies la problemática o el tema a tratar. 3, que enuncies cómo resolviste la problemática o tema a tratar y qué estrategias utilizaste, qué dinámicas, qué actividades. 4, que menciones con qué documentos te solventaste o en qué basas tu práctica. 5, si es narrativo, por qué. 6, si utiliza recursos descriptivos. Y 7, si utiliza el tipo de texto. ¿Dónde está la rúbrica? Aquí está. Del equipo 6 no consideramos la rúbrica. No se preocupen, para eso estamos aquí, para analizar y mejorar día a día. La rúbrica ya la tienen completa. El día de mañana vamos a ver cómo redactar oraciones eficaces y eficientes. Yo sé que son buenos, sin embargo, no está de más que redactemos oraciones eficaces y eficientes. Siguiente dinámica. Tendrás 5 minutos, querido compañero, para compartir tu respuesta. Y en esos 5 minutos yo voy a jugar contigo y vamos a defender tu respuesta para que a todos nos quede claro que nos estamos enfrentando. Adelante con el equipo 1, por favor. Adelante con el equipo 1. Sí, maestro. Voy a leer la pregunta. ¿Qué estrategias se implementan para identificar datos relevantes sobre las características, condiciones, necesidades, formas de interacción entre actores escolares e influencia de contextos familiar, social y escolar, y utilizarlos como referentes para el diseño de secuencias didácticas? Mi escuela se ubica en Las Moras, Guasave, Sinaloa. Es una comunidad rural de aproximadamente 1000 habitantes, es de organización completa, cuenta con maestras de apoyo, maestros de inglés y educación física. Al inicio del ciclo escolar, siempre aplico test para conocer a mis alumnos, sus necesidades, talentos, intereses y estilos de aprendizaje. Rescato lo siguiente: datos personales, trayectoria escolar, contexto sociofamiliar, antecedentes de desarrollo, interacción grupal, condición del alumno, apoyos con los que cuenta en casa para realizar sus tareas, expectativas del alumno y de sus padres para este ciclo escolar, así como conocer aspectos de sus familias para poder contar con un diagnóstico completo. Otras acciones que realicé son la observación de su desempeño académico durante las actividades en clase, utilizando algunos instrumentos como la guía de observación y el diario de trabajo, además de instrumentos formales como un examen para conocer las habilidades, conocimientos y necesidades del alumno, para plasmarlo en un informe inicial y realizar un diagnóstico que permita rescatar competencias curriculares, realizar los ajustes razonables dentro de la planeación, tomando en cuenta las necesidades de cada uno de los alumnos. Durante el ciclo escolar, sigo realizando evaluación para constatar la eficiencia de las situaciones de aprendizaje y realizar los ajustes razonables para garantizar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, llevando a cabo la evaluación desde el enfoque formativo. Creo que, maestra, que me está ayudando, creo que todavía tenemos un último. Es importante conocer cómo aprende el alumno, cuáles son sus saberes previos e intereses, porque de ahí parto para realizar la planificación de mi enseñanza. Acorde a lo que se expresa en el libro, con el tema ¿Cómo aprenden los niños? Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio. Me gustó su redacción. Ya vieron ustedes los 3 tipos de textos.
el día de ayer analizamos precisamente lo que era importante mencionar de la práctica, las dimensiones del perfil educativo. Ahora vamos a ver, maestra Martita, ¿puede seleccionar las palabras de sus respuestas, por favor? Vamos a seleccionarlas. Ahí está. Ahora herramientas, recuento de palabras. Y ellos hicieron 266 palabras y lograron 1772 caracteres. Están dentro del margen permitido. Ya los están felicitando acá en los mensajes. Dice, muy buena redacción, felicidades, muy bien estructurado. Me animan mucho, compañeros. De eso se trata. Acuérdense, el primer video que les enviamos era de la doctora. ¿Quién se acuerda de ese nombre? De la investigadora que colabora con la SEP en México, en Chile, en Paraguay. ¿Sí se acuerdan? Aurora. Sí. Rebeca. Rebeca Anijovic o algo así. Anijovic. ¿Y qué decía ella, compañeros? ¿Qué decía? ¿Cuál era el mensaje importante de ella? El ser. El ser docente, el ser como persona. Comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje. ¿Y qué decía de las comunidades de aprendizaje? La importancia de colegiar para aprender todos. Exacto. Todos en una comunidad. Unos aprenden de los otros. Sí. Y también hablaba de la palabra del ser, que era la S de seguir, sí. la E de empezar a hacer, sí. y la R de revisar lo que estamos haciendo. Exacto. Y eso es la filosofía de avance magisterial. Comunidades de aprendizaje. Gracias, equipo 1. Vámonos directamente al 2. Equipo número 2. Gracias. Gracias ¿No a usted. podía bajar tantito la pregunta, profe? Ay, queríamos ver la pregunta, ¿cuál era? A ver, Martita, si nos ayudas nuevamente. Nos están pidiendo su pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ahí está. Ahí está. Estrategias para identificar datos relevantes sobre características, condiciones, formas de trabajo. O sea, ¿cómo conoces tú el contexto de las familias? Y además de cómo los conoces, ¿cómo los utilizas? ¿Qué datos usas? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Profe, dígame. profe Chema, dígame. Ya no nos evaluó. Queremos saber en dónde está. Bueno, según nosotros metimos los tres, el narrativo, el descriptivo, el argumentativo. ¡Ay, sí, cierto! Sí, cierto, perdón. A ver, discúlpeme, la rúbrica, la rúbrica, ahí va. Tache para el maestro Chema. Y pregunta número 1. La respuesta da muestra del tipo del texto narrativo, si no y por qué. Sí, porque nosotros, aparte de que le pusimos solamente muy poquito del contexto, explicamos dónde nos encontramos, dónde se encuentra la escuela y qué es lo que realizamos al inicio del ciclo escolar, qué es lo que llegamos a hacer en nuestras escuelas. Y lo hacemos pues ya mediante diferentes instrumentos. Bien, ahí ya empezaron a narrar. Número 2, ítem número 2, dice, la respuesta da muestra del tipo de texto descriptivo, si no y por qué. ¿Por qué usaron la descripción? Sí, porque explicamos que llegamos a hacer eso porque tenemos que rescatar diferentes información para conocer todo el contexto del niño. Aquí lo explicamos, los datos personales, trayectoria, y es por eso que describimos que lo hacemos mediante diferentes instrumentos, como lo ponemos aquí. Bien, profe Marcos. Y la última, la respuesta da muestra del tipo de texto argumentativo, si no y por qué. Bueno, nosotros argumentamos que esto es importante llegar a hacer y rescatar este tipo de información porque a partir de aquí vamos a comenzar a planear nuestras secuencias didácticas, vamos a conocer toda la información que necesitamos para elaborar un diagnóstico, para elaborar nuestra secuencia y comenzar a trabajar. Perfecto, muy bien, completa. Recuerden que no hay preguntas bien o preguntas mal, es una autorreflexión. Lo que Avance Magisterial quiere y tiene el propósito es que
tus respuestas las logres con la máxima calidad y bien completitas, para que no haya, pero que valga. Gracias al equipo 1. Vámonos al 2, por favor, vámonos al 2. Ya se las enviaron al WhatsApp. Me confirman si ya se las enviaron. La rúbrica son las 6 preguntas. Sí, ya la mandaron. Ok. Esas son las que nosotros creemos que te pueden evaluar tu respuesta. No va a estar muy, muy alejado. Adelante con el 2. Está apagado el micrófono del equipo 2. No escuchamos al ponente. Adelante. Bueno, ¿ya? ¿Me escuchó? ¿Me veo? Ay, disculpen. Sí, ya, maestra. Perdón. Adelante. Ok, bueno, la pregunta dice, ¿de qué manera incluye los procesos del desarrollo y aprendizaje infantil y adolescente en las esferas físicas, cognitivas, sociales y afectivas en su intervención docente? Bueno, mi escuela primaria, Juan de Zumárraga, ubicada en Celaya, Guanajuato, en una zona urbana de la zona 505, con organización completa de un solo grupo cada grado, cuenta también con maestro de física y equipo SAER y trabaja jornada ampliada. Soy docente de segundo grado y el rango de edad de ellos oscila entre los 7 y 8 años. Esto influye a que sus diversos ritmos y estilos de aprendizaje y madurez requieren un reforzamiento en el proceso de lectoescritura. Para atender las diversas necesidades de mis alumnos, implementé diferentes estrategias. ¿Cómo? Primero elaboré un informe de un diagnóstico y problemática, la cual se le mostró al director y realicé la observación. La interacción de mis alumnos, test de estilos de aprendizaje, el diálogo y apoyo del equipo USAER para sensibilizar y darles a conocer la problemática y el apoyo que se requiere de los padres de familia y para realizar los ajustes razonables en planeación. Bueno, esto apoyado al derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación, sustentado en el artículo 65 de la Ley General de Educación, que nos habla de la inclusión, del artículo 31, que enmarca la obligación de los padres de apoyar en la educación de sus hijos, y tomando en cuenta las diferentes etapas de desarrollo de Jean Piaget, que en este caso sería la de operaciones concretas. Bien. Vamos directamente con la rúbrica. A ver, maestra Zoe, la rúbrica da muestras del tipo de texto narrativo, sí, no y por qué. Está apagado. Ahí. Ok, ya está encendido. Perdone, es que íbamos a participar todas, íbamos a participar más. Sí, adelante. compañeros, ¿quieren participar? La que le toca. Sí, primeramente apoyamos a la maestra en el equipo para que en el primer párrafo, pues, nuestros caracteres fueran de manera descriptiva, describir el contexto que la maestra, en este caso, nos identificamos o nos ubicamos en el centro de trabajo de ella. En el segundo párrafo, pues ya hablamos del tema o la problemática que se enfrenta cuando el desarrollo del aprendizaje infantil de los niños, en este caso que ella atiende primero y segundo, pues oscila entre niños de 7 hasta 7 y 8 años de edad. Y ya en el segundo párrafo ya vienen las estrategias que se implementan para ayudar y favorecer los diferentes ritmos de aprendizaje que cada uno de los alumnos tiene. Y sobre todo las esferas aquí tanto físicas y cognitivas. Y en el último, pues ya se hace énfasis o se enmarca
de dónde se extrae de manera teórica o dónde bueno, ahí viene lo argumentativo, ¿no? Donde nosotros argumentamos con bases teóricas el tema aquí que hacemos énfasis, que es la inclusión. Ahí están las 3 pautas, ya las dio la maestra. 3 pautas sí da muestra de que es narrativo, del cómo narran los hechos, sí describen qué actividades, qué acciones, cómo estaba el contexto y también sustentan su práctica educativa. Ya nada más contamos las palabras. Ajá, ellos lograron 212 palabras, punto favorable, y caracteres 1250. Aplausos, aplausos, aplausos para el equipo 2. Gracias, gracias. Y vámonos rápidamente al 3. Adelante. Gracias. Gracias, gracias, Zoe. Gracias, equipo 2. Dejen de compartir para que la otra persona pueda compartir. Ahí está. Adelante. Ya la vemos, pero no la escuchamos. Bien, somos el equipo 3 y la pregunta fue ¿de qué manera utiliza la información que tiene acerca de sus alumnos para enriquecer el proceso de aprendizaje? En mi escuela secundaria técnica número 1, ubicada en Acapulco, Guerrero, que cuenta con 760 alumnos de contextos y características diferentes, cuenta con 45 docentes, 4 prefectos, 6 administrativos. Durante el diagnóstico apliqué un test de estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples, lo que me permitió conocer de qué manera aprenden mis alumnos, así como sus gustos e intereses. Luego entonces, debido a que conozco mis responsabilidades señaladas en el Plan de Estudio 2017, enfoco mi práctica educativa mediante el reconocimiento y aprecio de la diversidad. Diseño situaciones didácticas desde la planificación, incluyendo actividades que potencien los distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Considero con profundidad los aprendizajes esperados. Realizo preguntas generadoras y lluvias de ideas para recuperar los aprendizajes previos. Debates, mesa redonda, diseño de materiales lúdicas y digitales para socializar el aprendizaje construido. Estas prácticas las realizo de acuerdo al nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana, llevando al estudiante a desarrollar el pensamiento crítico, el juicio razonado, que aprenda y resuelva problemas de la vida, como lo señala el Plan de Estudio 2017, ofrecer acompañamiento al aprendizaje de mis estudiantes. Al trabajar con los lineamientos establecidos en el título primero de la educación, he logrado enriquecer los aprendizajes de mis estudiantes, eje central de mi quehacer docente. Bien. A ver, aquí hay 2 puntos a aclarar. Por favor, como dijimos que somos una comunidad de aprendizaje, avance magisterial, hay que, a ver si me ayudan o lo mandan en el WhatsApp, maestra en controles, para que quede grabado en el documentito de Word, del Drive que les mandamos, para que todos lo puedan ver, pero las felicito, redactaron muy bien. Ahora sí, vámonos con ustedes. Cualquiera de ese equipo, dígame por qué tiene el tipo de texto narrativo, descriptivo y argumentativo. ¿Dónde nos podemos dar cuenta? Adelante, por favor. Bien, el texto narrativo es porque estamos narrando lo que hicimos o lo que se hizo. Estamos narrando cómo lo hicimos, de qué manera identificamos a los estudiantes, qué hicimos para poder potenciar los aprendizajes de los estudiantes, dónde nos basamos para llevar a cabo nuestra práctica docente, cuál es las teorías, y es descriptivo porque describimos dónde se encuentra el centro educativo, cuántos maestros existen, cuántos alumnos hay, describimos las características y el contexto de los estudiantes, y es argumentativo porque defendimos la razón por la cual nosotros
alcanzamos o logramos que los estudiantes potenciaran su proceso de aprendizaje y lo robustecimos con las teorías. Bien, felicidades. Ya solamente queda aquí mandar al correo este documento para que hayan controles, lo hagan y lo envíen a ustedes al WhatsApp y lo tengamos. Recuerden, queridos compañeros, que estas preguntas le quedan a todos los compañeros. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la forma de redactar la respuesta. Una observación dice, solamente algunas cosas están redactadas en presente y es en pasado, ¿o me equivoco? Sí, deben de ser en su mayoría en pasado. Eso también les iba a hacer la observación. Pero pues si no se puede y todavía lo sigues haciendo, es válido. Recuerden, las sugerencias de avance magisterial son sugerencias que salieron a partir de la guía que ellos dieron. ¿Para qué? Para que tengas tu respuesta lo más completita posible. Contar sus palabras, por favor. Adelante, maestra. Ay, espérese, no nos la quite, por favor, la del equipo 2. Hay que contarlas, nos faltaron para que todos nos demos cuenta cuánto tenemos que escribir. Ahí vamos a hacer el ejercicio. Hay que seleccionar solamente ahí y usted las tiene aquí abajo. Le da clic ahí y ahí está. Ellos lograron 210 palabras y con espacios 1429 caracteres. Están dentro de los estándares. Gracias, equipo 2. Aplausos para el equipo 2. Y vámonos directamente al 3. 4. Somos el 3. Al 4, perdón. Adelante. Buenas tardes a todos. La pregunta es, ¿cómo se impulsa la participación de todos los alumnos para favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y motrices y valores para que alcancen una formación integral? Al inicio del periodo escolar realicé una evaluación diagnóstica donde mi objetivo fue conocer las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de los alumnos. Dentro de los resultados me percaté que había alumnos que no estaban participando activamente en las actividades. En ocasiones se quedaban callados o dejaban que otros compañeros hicieran las actividades. Estos resultados los presenté a los padres de familia para trabajar en conjunto. Integré a los alumnos tomando en cuenta sus intereses para motivarlos a participar, pero quería que los niños también lo hicieran frente a otros compañeros de grupo, incluso con padres de familia. Por lo tanto, decidí trabajar por medio del aprendizaje por proyectos, porque de esa manera impacté en la formación integral de mis alumnos. Al principio se realizaron investigaciones sobre lo que iba a tratar el proyecto de manera individual. Después formé equipos para compartir lo que los alumnos habían investigado. En este espacio, busqué que los alumnos se apropiaran de los conceptos específicos que estuvimos trabajando y que hicieran propuestas de cómo dar solución al desafío que se les estaba proponiendo. Ellos tuvieron la libertad de buscar los materiales para poder realizar el producto. Tomé la decisión que para difundir la información se llevara a cabo una exposición donde realicé invitación a los alumnos de otro grupo y a los padres de familia. Compartí los resultados dentro del Consejo Técnico Escolar, donde identifiqué un gran logro en la participación de los alumnos, ya que fueron parte de todo el proceso, tomaron decisiones, llegaron a acuerdos y realizaron sus propios materiales. De acuerdo a lo propuesto anteriormente, se logra la equidad, inclusión y la excelencia para la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el enfoque humanista, haciendo la vinculación con la comunidad, sustentando mi práctica en el artículo 61 de la Ley General de Educación. Excelente. Observen en esta respuesta, ya no contextualizaron, se fueron directito se fueron a la resolución de la temática o de la pregunta. Las felicito. Para todas aquellas personas que decían que si en cada una tenían que contextualizar, en las primeras, en las demás desarrollen ustedes su tema como lo está presentando este equipo. De eso se trata Miren, ellas hicieron 302 palabras, casi se pasan al ras y lograron 1917. Aún sin embargo, están dentro del parámetro y se las pondrían bien. Un punto es el rango.
entre que comuniques entre 720 y no te pases de 2000. Tendrías un punto. Ahora explíquenme si tienen los otros 3 puntos, maestras. ¿Dónde se da muestra que es un texto narrativo, descriptivo, argumentativo? Adelante. Es narrativo porque estamos dando a conocer de dónde salió una problemática, qué es lo que nos estábamos enfrentando como centro de trabajo, cuáles eran las dificultades que estábamos teniendo y con eso establecimos estrategias. Después de establecer la estrategia, pues describimos cómo íbamos a llevar ese momento, trabajo individual, trabajo por equipos, qué iban a hacer en cada momento los alumnos y al final, pues la difusión de ese producto. Y es argumentativo porque, bueno, nos estamos basando en lo que nos propone la nueva escuela mexicana, lo que es la equidad, la inclusión, la excelencia, con el enfoque humanista y la formación integral, y además tomamos en cuenta la Ley General de Educación. Perfecto. Cada vez ven cómo cada vez vamos mejorando nuestras producciones. El día viernes van a ver el cambiazo que habremos dado. Y los felicito. Equipo 4, muchas gracias. Vámonos con el 5. Mientras el 5 se instala, maestra Fer en controles, hay que enviar, nos está pidiendo el profe Paulino, enviar los 6 productos de ayer más el link del video del día de ayer. A ver si lo puedes enviar al WhatsApp. Ya saben todos que va a llegar los 6 productos para que los vean y vean todo cómo se contestó y van a ver la diferencia entre ayer y entre el día de hoy. Y van a ver mañana tenemos oraciones eficaces y eficientes. ¿Cómo se hacen esas oraciones? Adelante, equipo 5. Dice dominio 2. Conocer, construir y orientar una cultura escolar para brindarles a los alumnos una atención educativa con inclusión, equidad, excelencia y con perspectiva de mejora educativa. ¿De qué manera retoma elementos del contexto familiar, cultural y social en las secuencias didácticas? Dice, soy docente de comunicación de una USAER. Laboro en la Escuela Primaria 21 de Marzo Suburbana, de organización completa. Atiendo a alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. TEA, IDEA, o sea, trastorno del espectro autista y discapacidad auditiva. Ellos están integrados en diversos grupos. Existe poco involucramiento de los docentes en realizar estrategias didácticas diversificadas. Existe escaso compromiso de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, por lo que les ha sido difícil el acceso al Internet y seguir actividades y sugerencias. La alumna con DEA no tiene lenguaje oral, requiere el apoyo específico de la lengua de señas mexicana para apropiarse de su lengua materna. Para atender a la diversidad, pensando en mi alumna con DEA, se difunde la LSM al interior de la escuela durante los actos cívicos y acudiendo a los diferentes grupos. Además, se realizan talleres de lengua de señas mexicanas con los docentes. Asimismo, los alumnos comparten la LSM con sus familias, llegando a la comunidad escolar. Dentro del grupo se selecciona un repertorio de palabras en LSM para que la alumna tenga acceso al aprendizaje y a la participación, el cual se socializa con el grupo, evitando la segregación. Se ha citado a la madre para compartirle la LSM junto con su familia, rescatando un vocabulario acorde a su contexto y situado. La alumna y la comunidad escolar aún están apropiándose de la LSM porque es un largo proceso, pero se acepta la diversidad. Se ve como una fuente de enriquecimiento del aprendizaje. Se continuará con estas estrategias, garantizando de esta forma los principios de equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia, basándome en el artículo 3º constitucional que habla sobre los derechos humanos y la inclusión, el artículo 7 de la Ley General de Educación que nos habla de la inclusión, el artículo 8 que nos habla de la equidad y excelencia y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que nos recuerda los ajustes razonables, además de la estrategia de equidad e inclusión donde se aborda el lugar. Y eso es todo.
Excelente. Vamos contando las palabras, maestra, por favor. Y ellos lograron 2001, se pasaron. Hay que quitar un carácter. Miren, ahí tienen un carácter. Yo sé de dónde. Miren, el segundo renglón, maestra. En el segundo renglón tiene un espacio de más. Hay que ver ahí. ¿Ya lo vieron? Quítelo. Quítelo otro. Creo que tiene otro también. Ah, no, del espacio. Ahí está. Ahora sí, cuéntelo. Hay que, fíjense, hasta en eso hay que fijarse. ¿Qué vamos a quitar? Pero muy buena respuesta. ¿Es de educación especial, maestra, usted? Sí, sí, de USAER. Sí, mira, ahí Ok. quedaron los 2000. Ándele, ¿qué tal? Vean este ejemplo. Las preguntas están dirigidas para todas las funciones y todos los niveles. Lo único que va a cambiar es tu respuesta. Ella se enfocó y y en el equipo permitieron que ella respondiera como de educación especial. Si esto le preguntan a un director, pues obviamente van a decir que va a contestar como director. Pregunta, ¿en el examen van a ir diciéndonos los caracteres? Sí, ya les había dicho, en la parte inferior derecha va a venir el contador de palabras y caracteres. Va a venir tantas te has gastado guión de 2000. Lo único que te van a topar es el 2000. Entonces te van a decir 353 de 2000, 300 y tú tienes que ir viendo para que te administres, para que no, como lo dice aquí la compañera, no le avientes paja, verbo que no ocupes, no. Mejor úsalas en el buen parrafito que estamos armando. Marcos dice, si yo en alguna respuesta para ahorrar palabras y tiempo les pongo NEM en lugar de las nuevas como Escuela Mexicana, sí se pueden utilizar los acrónimos que vienen aquí, por ejemplo, NEM, Musicam, CEP, ya ven que viene un glosario de acrónimos, eso sí, pero por ejemplo, PA, ay, pues profe, ¿qué es PA? Pues Pablo Arángulo, mi director, pues no vamos a saber, ¿verdad? Aparte de que no se puede poner nombres, lo más preferible es o alumnas, hijos, hijas, bueno, padres, madres, maestros, compañeros y usar seudónimos, ¿sí? Muchísimas gracias. Maestro, ahí Adelante. donde dice, además se realizan talleres con los docentes, Sí. ¿sería correcto, realizo talleres? ¿O se Pues, puede? sí, de las dos formas cabe. Lo que te recomendamos es que sea primera persona, o sea, si tú lo haces solamente tú, pues sí, realizo yo talleres y ahí darás cuenta de que tú lo estás haciendo. Si no pudieran entender que se realizan, ¿quién lo hace? Pues varias gente, ¿sí? Vámonos con el equipo 6, si alcanzamos, rapidito el 6, gracias al 5, vámonos al 6. Profe, perdón, una pregunta. No recuerdo qué es LSM y otra cosa. Si es correcto entonces estar utilizando los artículos y estar describiendo de qué trata cada artículo. Si ustedes así lo consideran, sí. Recuerden, no es tan amplio como un texto de tesis, pero si ustedes consideran que aporta y que sí te acordaste, adelante, no es impedimento. Lenguaje de señas mexicanas, maestra. Lengua de señas. Lengua, perdón. Ahí está. Adelante con el 6 porque me quedan 7 minutos, ya me están esperando en el otro foro. Adelante con el equipo 6. A compartir el equipo 6. Del equipo 6, ¿quién va a compartir? Permítame, maestro, ya estoy ahorita. Es que no encuentro el documento. Muy Perdón. bien. Vete a Google, desde Google, vete a la ventanita de Google. De Google, sí, pero es que como tengo abiertos varios, voy a cerrarlos. Perdón, maestro. Perdón. Dios, ¿dónde está? Ay, ¿dónde estoy?
Ya no pude. O a lo mejor lo pueden presentar ellos, nos pueden hacer favor de presentarlo. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? No lo encuentro. Nosotros no. No. Drive. Bueno, A ver, yo- ahí está, ya. Ese maestro, no. ¿Sí, no? Sí, equipo 6, sí. Adelante. Ok, dominio 2. Dice, ¿qué estrategias se utiliza para motivar a los alumnos y padres de familia en el proceso de aprendizaje? En la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto de organización completa con una matrícula de 356 alumnos, imparto el sexto grado con 30 alumnos de organización completa, ubicada en un contexto urbano de nivel socioeconómico medio, donde el 60% de los padres de familia se involucran en las actividades escolares del proceso de aprendizaje de sus alumnos. Para lograr que el 100% de los padres de familia se involucren, he utilizado las estrategias permanentes del PENSE, como la Escuela para Padres, donde busco sensibilizarlos sobre su importancia de involucrarse en la educación de sus hijos, ya que la ausencia de ellos podría motivar la falta de interés de los educandos. Con los niños fomento la creación de ambientes favorables y de interés como talleres artísticos, deportivos y culturales, donde todos los alumnos se involucren para alcanzar la igualdad sustantiva. Otra de las estrategias implementadas es poner en función los comités del Consejo Escolar de Participación Social. Considero que sí se ha involucrado y motivado a toda la comunidad escolar, pero es necesario seguir implementando estas estrategias, por lo que seguiré motivando mediante acuerdos que lleve a cabo con mis compañeros y si es necesario, seguiremos trabajando el siguiente ciclo escolar, como lo señala el artículo 66 de la Ley General de Educación y el artículo 31, así como el artículo 3º constitucional. Perfecto. A contar las palabras, por favor. Selecciónelas. Y ellos lograron 213 palabras para un total de 1,342 caracteres. Muy bien. Ahora, de manera rápida, en 2 minutos, dígame, ¿por qué su texto es narrativo, argumentativo y descriptivo? Adelante. Descriptivo porque, bueno, al principio mencionamos las características de la escuela. En el primer párrafo es donde se menciona narrativo, estamos describiendo qué hemos estado haciendo, qué estrategias implementamos, y argumentativo nos tratamos de apoyar en los artículos de la Ley General y del 3º constitucional. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con ello, queridos compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí hay preguntas en el chat. Dice, ¿el porcentaje que están utilizando es alto? Pues bueno, aquí lo recomendable es que si es una aspiración, sea al 100%, ¿ok? Si tú aspiras, aspira al 100, aspira al máximo y poner más o menos cuánto lograste, ¿ok? Bueno, sí, para no excluir al resto, exactamente, porque si tú dices de un principio, voy a lograr el 80, pues hasta ahí va a ser el máximo que puedas lograr. Si va a ser aspiracional, sí debe de ser al 100, y lo que tú lograste es del 0 al 100, para no confundirnos. Compañeros, muchas gracias, me dio mucho gusto estar hoy con ustedes. Hoy se desarrollaron las 6 preguntas. Esto fue todo de mi parte. Ahorita en controles les van a mandar en un momento más todas las ligas y también el formulario, otras 20 preguntas para que practiquen. Nos vemos el día de mañana. Esto fue todo. Yo soy el profe Chema y somos Avance. Gracias, muchas gracias. Somos Avance.